Estamos en un programa más de conciencia auditiva. Esta vez lo estamos haciendo desde el Distrito Federal, aprovechando que mucha gente salió de vacaciones. Te damos la bienvenida y saludo con mucho gusto a mi querido amigo, el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Sí, iba a decir doctor, espero que pronto sea doctor. Esperemos que eso sea el caso. Y yo, como siempre, mi buen amigo, el doctor Carlos Barra Molán. Hola. Hablemos de corrupción, una pandemia mundial. Y sí, y bueno, y lo que dice Gerardo para entrar, sí, me parece que hay una pandemia, me parece que hay un déficit de probidad que tú sabes y tú conoces desde México hasta N cantidad de países. Algunos países tienen mayor el péndulo, otros lo tienen más pequeño, pero las cosas van por ahí. Y cuando nos referimos al péndulo, no tiene que ver con ningún apéndice que esté colgando en un movimiento pendular, es otro asunto. Sí. Hay un tema muy curioso que ahorita los grandes intelectuales de nuestra época están sacando a colación, que tiene que ver con el cambio climático y que tiene que ver con la huella que estamos finalmente ejerciendo sobre el planeta. Hace no mucho salía, estoy viendo el nombre, Norman, no es cierto, no puede ser que se me haya olvidado el nombre, uno de los más grandes intelectuales de Estados Unidos, haciendo el comentario precisamente de toda la destrucción que estamos causando y de cómo el Partido Republicano, por mencionar una organización, está engañándose y engañándonos de que el uso indiscriminado de combustibles fósiles, de No carbón, incide en el cambio climático, no incide en el no cambio tiene climático. mayor impacto de ningún tipo. Y la verdad es que hemos hecho una mierda del entorno en que vivimos y estas cadenas de negocios que hay en gran medida en el planeta y no de ahora, o sea, de siempre han empezado a generar las grandes consecuencias que tiene ahora el medio ambiente, ¿no? Esa es la El, verdad. Pero por ejemplo en Estados Unidos la reticencia de los republicanos es por los grandes negocios que hay ahí. O sea, efectivamente. no es por otra cosa. Sí, finalmente ahorita tenemos una presidencia de Estados Unidos que se rodeó de toda la gente corrupta, corrupta a morir, que estaba trabajando en Wall Street y que estaba trabajando para los grandes petróleos, los grandes productores de gas, etcétera. Para darse una idea, nada más como en términos generales, el secretario de Estado, la persona que se encarga de la diplomacia estadounidense a nivel mundial, es Rex Tillerson. Rex Tillerson trabajaba para ExxonMobil. Epson es uno de los más grandes productores de petróleo del mundo. Entonces, lo que estaban haciendo o lo que siguen haciendo ellos es hacer un tipo de succión de petróleo que ya no es solamente el petróleo de aguas someras, ni el petróleo atlántico, ni el petróleo terrestre. Ahora se ocupa una técnica que se llama fracking. En el vínculo que van a ver por aquí, no sé si a mi izquierda o a mi derecha, van a ver un vínculo que va hacia qué es el fracking como concepto. El fracking es una fracturación hidráulica que se hace a profundidades de 2 o 3 millas, 3 4 kilómetros, 6 kilómetros debajo del subsuelo. Lo que hacen supuestamente es saltar los mantos acuíferos y al saltarlos romper hidráulicamente las piedras y succionar el petróleo y el gas que hay atrapado en las piedras o en el sedimento a 3 kilómetros de la superficie. Lo curioso del fracking es que el fracking genera también unos efectos de externalización espantosos, como lo son las fugas de gas hacia todas las comunidades que están alrededor, lo que son también filtraciones hacia el manto más inferior de todos los estratos que hay en la Tierra y genera temblores. La Tierra experimentó en los últimos 40 años, a partir del fracking, más temblores superficiales de los que había nunca. Entonces me viene a la mente esta fantasía de H. G. Wells de la luna explotando y cayendo encima de la Tierra. Me viene a la mente esa idea de no medir las consecuencias de lo que estamos haciendo. A mí me viene a la mente, esta semana he tenido la oportunidad de retomar, siempre retomo a Chaplin, porque siempre he pensado que los pueblos que ríen habitualmente son pueblos muy inteligentes. Me parece que Inglaterra lo es en gran medida, más allá de lo que se pueda discutir sobre las condiciones como un imperio. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a esta vitalidad intelectual de representar la realidad. Y en esa medida, he estado viendo tiempos modernos de Chaplin y aquí hay toda la paradoja de lo que veníamos acarreando del siglo XIX, del positivismo y de cómo llegarle a la industrialización como forma o vía para generar mejor vida. Y esto no nos llevó ahí.
no nos llevó ahí. Y en tiempos modernos Chaplin, que era un tipo bastante inteligente, porque no solamente era, me parece que un comediante, un actor y un productor inclusive y un director, me parece que ve en su justa dimensión lo que le está haciendo el mercado al hombre, y que el hombre está cayendo en esta inercia y en esta lógica de que de repente acepta lo que le están haciendo. Es decir, los mismos obreros aceptan toda esta condición de estas cadenas de subordinación, de subalternos que existen, y lo mismo nos pasa en todas las cadenas. Yo hace rato estaba hablando de otra cosa con Gerardo, y lo vemos a nivel político. Esta es una mierda que se reproduce, ¿no?, constantemente, porque es la lógica del sistema. Es decir, no solamente es una forma de un sector o de un subsistema dentro del orden sistémico, sino que también es una lógica ya del sistema. Efectivamente, es la forma de entender la realidad. Claro. Y esta cuestión vaya, la forma incluso de producir nuestra, modernamente, la industrialización que bien señala el doctor, tendría que habernos llevado a que la jornada laboral fuera de 3 horas diarias, Claro, de 4 horas diarias. claro, y no lo es. Pero por el contrario el ser humano ahora trabaja más y gana menos de lo que ganaba incluso en los años 50. Y vean el mito, Es, vean el mito desde los corrillos de lo vulgar, cuando uno dice, no, pues es que para tener hay que trabajar, hay que chingarle, y eso no es cierto. Hay gente que se la pasa toda la vida con horarios miserables y no logra mayor condición, ¿no?, de desarrollo humano, o sea, ninguna condición de desarrollo humano. no, y finalmente también tiene que ver con, otra vez, es una de las grandes influencias, por desgracia, fue el Estados Unidos de la posguerra, primero a través de los planes Marshall, a través Ujú. de finalmente su doctrina económica, que se impuso no solo sobre Europa, sino sobre todo Latinoamérica, su doctrina política, que estamos hablando desde los golpes de Estado de Augusto Pinochet en el 73, y en adelante los desequilibrios políticos y económicos en toda Sudamérica, en toda Latinoamérica, en México incluso. ¿Por qué Estados Unidos es tan importante en este sentido? Porque Estados Unidos se yergue a partir de 1945 como líder mundial, Claro, como una de las dos superpotencias mundiales, claro. a quien todos volteamos a ver, decía el mismo y nefasto, dicho de paso, Ronald Reagan. Reagan volteaba y decía, todos tienen que ver esta casa, refiriéndose a Estados Unidos, como la casa que es un farol de luz para todos los demás y algo que aspirar. Lo que es curioso entonces es que Estados Unidos siempre había mantenido cierta probidad. El sistema se había entendido como algo relativamente limpio. Se había entendido como que los presidentes eran gente educada y más bien Habitualmente. decente, que va, si bien empujando los intereses de Estados Unidos hacia todo el planeta, de todas maneras tenían como que buenas intenciones al menos, aunque no entendían la externalización que generaba su propia influencia, había buena fe. Lo que tenemos con esta... Se habían degradado, ¿no? O sea, Sí, se fueron degradando, porque, por ¿no? ejemplo, a lo mejor en los últimos años el más rescatable es Obama, Claro. pero fuera de ellos eran... Y sin embargo Obama, Reagan no era un tipo no, culto. Reagan era una cosa horrible, pero vamos a decir, y sin embargo Obama, que era un caballero, que era un tipo chistoso, los medios lo amaban, era un hombre joven, ahorita lo vimos haciendo windsurfing en California, Jovial, sin embargo Obama fue uno de los más grandes homicidas del siglo XXI. en gran medida. Obama tiene una campaña de drones preventiva, que es, tenemos sospecha de que alguien podría ser un terrorista, mandan un dron y el dron destruye a todo lo que hay alrededor. Y esto generó víctimas a todos los niveles. Centenares de miles de personas que fueron masacradas por drones enviados desde la Casa Blanca. Pero bueno, más allá del punto, hasta cierto nivel nosotros llegamos a creer que Estados Unidos había guardado la probidad y había guardado su papel celosamente de líder del mundo. Y de repente llega un desarrollador de bienes raíces de Nueva York, el infame Donald J. Trump, a la Casa Blanca, y desde antes de tomar la Casa Blanca, ya habiendo ganado, desata polémica tras polémica tras polémica tras polémica. Una de las cosas interesantes que ocurre esta semana es que uno de los asesores menos famosos, pero a la vez importante en el sistema y en el esquema norteamericano de funcionamiento, se llama Walter Schauff. Walter Schauff era el director general de la Oficina de Ética Gubernamental. Esto era uno de los sistemas de cheques y balances, o checks and balances, que mantenía hasta cierto punto honestos a los miembros de la administración del presidente en turno. Este señor Schauff estuvo presente desde la administración de Bush hijo, desde el año 2000.
y hasta el día de hoy llevaba 17 años en el encargo. Durante todo este tiempo, este personaje había mantenido pues cierta verticalidad, cierta orden en su trabajo, había tenido buenos resultados, porque finalmente si Bush podemos decir que era un idiota, que era un tipo que tenía, pues sí, vamos a decir, menos popularidad de la que otros presidentes habían gozado, sí era un tipo que no tenía un tache en términos de conflictos de intereses, corrupción, etcétera. Esta semana Walter Shaw renuncia en medio de decir que lo que tiene el gobierno de Trump es que son arriesgados al punto de casi romper la ley sin necesariamente romper la ley. Y que el estándar de oro que había mantenido Estados Unidos en términos de no meterse en conflictos de intereses y mantener las cosas con cierta probidad, se acabó. Ok, Y yo ahí haría el paralelismo de que no necesariamente todo acto legal es un acto que guarda cierta probidad. Es decir, no son sinónimos. Habría que ver hasta dónde lo legal no comete un atropello, no comete lo que pretende subsanar, que es precisamente el atropello social. Y ojo, en 2008 enfrentamos una de las peores crisis de la historia de la humanidad, incluso superando la crisis más famosa que es la de octubre de 1929, el famoso crack de la bolsa de valores o el jueves negro. Esta crisis de 2008 es la famosa burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria significaba que los bancos crearon un producto, si se le puede llamar así. El producto era el subprime, que era por debajo de la cuota, y el subprime era una hipoteca a la que tú podías acceder para comprar otra casa. Y entonces la gente llegó a tener 3, 4, hasta 5 casas para una sola persona, porque sus hipotecas se lo permitían. Pagaban una hipoteca flotante, pero sumamente baja. ¿Qué tan baja? Un ciudadano norteamericano promedio ganando $150,000 al año, un poquito arriba de los 3 millones de pesos, es decir, un poquito arriba de los 100,000 pesos mensuales, 60,000 pesos mensuales, que es un trabajo ejecutivo de mediano nivel en Estados Unidos, podía tener 3 casas, en la que vivía, una casa de campo y otra casa para su amante, por menos de $15,000 mensuales. Esto era, vamos a decir, bastante alto, casi su sueldo. El banco le estaba prestando prácticamente su sueldo al año 2 veces. Es decir, si tú ganabas 150,000, te prestaba el banco otros 150,000. Y entonces estabas endeudado a morirte. Los intereses iban creciendo, pero muy lentamente, y todo fluctuaba con respecto a la bolsa de valores. Cuando los indicadores que habían sido sobre casas fluctuaron espantosamente, fue cuando el mercado se da cuenta que no había nada para respaldar los créditos que habían otorgado los bancos. Los bancos otorgaron, pensemos en una analogía muy abierta, si tenían 6 billones para repartir los bancos otorgaron 48. O sea, de ese tamaño es. Y todo ese dinero no existía. Y entonces la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Mundial, el FMI y otras organizaciones y entidades bancarias tuvieron que entrar y salvar la situación en distintos países. Empezamos con Grecia, después con España, después con Italia, en menor medida Alemania, en menor medida Italia. Todas estas menores medidas se fueron al traste cuando Estados Unidos colapsó. Y la Reserva Federal tuvo que producir cantidades ridículas de dinero y aumentar la deuda de Claro. Estados Unidos, la deuda interna. Digámoslo de esta forma, el dólar ya no vale ni el papel en el que está hecho. El dólar como tal sigue siendo una moneda importante, claro, porque militarmente Estados Unidos es importante, pero el dólar en sí es una moneda que está tan exageradamente inflada que porque todos los demás elegimos creer que vale lo que vale, lo vale, pero en realidad no tiene cómo sustentarse. Esta mecánica inflacionaria fue tan dramática que hubo gente que terminó en la calle perdiendo todas sus propiedades. Pegándose un tiro como en España, suicidándose. Ford, Chevrolet y otras 3 medianas empresas productoras, incluyendo Harley Davidson, reventaron a tal punto que el gobierno de los Estados Unidos tuvo una opción. Pudo dejarlos morir o pudo salvarlos, y Obama decidió salvarlos. Esto fue otra inyección gigantesca de dinero que al final le van a cobrar a sus propios contribuyentes. Si Ahora, alguna vez... hay cosas icónicas hablando de estas ficciones como lo es el dólar norteamericano. Hay cosas que no pueden desaparecer. Por ejemplo, por decir algo, el equipo Guadalajara en México no puede desaparecer. Exacto. O sea, no puede Ni puede caer a desaparecer. segunda división. Claro, Ni el Cruz Azul. o sea, es
es una parafernalia de distinta objetividad y recreación social. Entonces, de repente, podrá cambiar de dueño, podrá tener miles de dueños, pero la marca no va a desaparecer. O sea, se queda ya. Es un ícono social. Ese es el caso del dólar. Claro. Ahora, el caso del dólar es muy peculiar, el caso de Estados Bueno, Unidos es peculiar. se dolariza internacionalmente la economía a partir, como dice Gerardo, a partir de 1945, cuando aparecen dos grandes consorcios financieros internacionales. Uno era el FMI y otro era el Banco Mundial. El Banco Mundial y el FMI aparecen con un sentido de reconstrucción de Europa en primera instancia y después como una forma crediticia de poner a países menos favorecidos supuestamente a la par con países que eran favorecidos. Y se dolariza, se impone, pero se impone como una condición de fuerza bélica del dólar, es decir, no como una condición racional estrictamente del poder económico de Estados Unidos. Todavía peor, por ejemplo, en los años 50 es cuando el Fuerte Knox, que había tradicionalmente guardado el oro de Estados Unidos, tuvo una de sus expansiones más brutales en la historia, igual la Reserva Federal. La Reserva Federal está partida en 4 locaciones distintas en Estados Unidos y es donde se almacena una gran cantidad del oro que hay en el mundo. Lo que hizo la Reserva Federal fue dolarizar economías como la mexicana y México entregó su plata, su oro, su platino y lo que tenía en reservas reales de metal a cambio de dólares, que era completamente ficticio. Y pasamos de una monetarización de lo que era el mineral, material, económico, etcétera, a algo que es completamente ficticio. El dólar, desgraciadamente, las economías del mundo, prácticamente todas, están sustentadas sobre la buena ilusión que tenemos de ellas y la ilusión que tenemos de una institución privada dentro de Estados Unidos como lo es la Reserva Federal, porque la Reserva Federal ni siquiera forma parte del gobierno. Entonces, todo este mito entra en función de que ahora los personajes que lograron hacer que en 2008, si usted compraba café en 2008, el café subió casi 33%, si compraba ropa subió casi 17%, si tenía usted pesos contra dólares, el peso se fue de 11 o 12 pesos por dólar a 19, 18 pesos. Es decir, el 2008 fue devastador para el mundo entero, fue una crisis dramática y generalizada. Toda esta gente que fue responsable de la crisis, la gente que inventó los paquetes económicos, que inventó estos subproductos de hipoteca, esa gente ahorita forma parte del gobierno de los Estados Unidos. Y lo único que podríamos asumir como personas racionales es que lo que va a ocurrir después es que si les permiten seguir, vamos a esperar una nueva crisis por algo arriesgado y estúpido que estos tipos se acaban de inventar con el objetivo de llenarse más los bolsillos de dinero que realmente ya no necesitan. Sí, yo no sé qué ha pasado con él, honestamente, porque yo no soy economista ni me meto mucho en esos temas, pero yo no sé qué ha pasado con el mercado hipotecario en México, concretamente de la industria inmobiliaria, pero me parece que hay cosas bastante halagüeñas. Por ejemplo, en los últimos años Infonavit amplió el crédito, que era un crédito único histórico, ¿no? Lo amplió a dos y después lo amplió a la posibilidad de que si pagas los dos hay un tercero. Entonces, ese tipo de cosas no habían sucedido en México, ¿no? Entonces habría que ver, claro, la vivienda no es comparable, la vivienda que se vende en Estados Unidos en relación a la vivienda que se vende de interés social en México tiene una distancia, eso es evidente, pero la lógica es la misma. Ese es el problema. Y después de haber visto lo que pasó en España y lo que pasó en Grecia con respecto a las condiciones inmobiliarias, realmente hace como poner a remojar las barbas aquí en México de qué puede pasar con un gran pasivo y qué va a suceder con esta gente, ¿no? O sea, porque muchos son trabajadores y son trabajadores bastante modestos los que llegan a tener una vivienda de este tipo. Ojo con endeudarse con el Sí, banco, claro, ojo claro. con adquirir productos mágicos del banco, de que con esto vas a ganar tanto interés, ojo con tener demasiada fe en los productos bancarios. Recordemos que finalmente el banco como tal, pues sí cubría una necesidad quizá al inicio de la moneda representativa, al inicio de esa transición del trueque a trueque moneda, etcétera. Pero actualmente el banco yo creo que genera
probablemente más daño de lo que realmente ayuda. Claro. El banco finalmente atiende a sus propios intereses, a sus propios accionistas y tiene una finalidad de lucro, punto. Inclusive adquirir el dinero que tenemos constante, nos cuesta caro a través de un cajero automático, a través de los mismos cheques que se llegan a utilizar, no sé, o sea, es caro el uso del dinero. Ya no del préstamo en sí, o sea, el propio dinero. Solo vivir. Claro, el solo vivir es caro. Sí, hay que tener muchísimo cuidado, no adquiera créditos fuertes para los próximos 5 años. Si esto es tan cíclico como ha venido siendo, recordar que en 2002 se da una pequeña crisis que es fuerte, 2008 otra crisis que es fortísima, y viene otra crisis muy pequeñita de ahorita en 2016. Es altamente probable que en los próximos 3 años estemos viendo una crisis de mayores dimensiones. Y dado el hecho de que la gente más corrupta está metida en Washington, y ahora Walter Shaw, que había mantenido mucha gente checada y honesta, pues ahora simple y sencillamente no está. A mí lo que me molesta, también le molesta a Gerardo, son estas estupideces de repente que cada vez que recibimos un año nuevo nos damos el abrazo y decimos que nos vaya muy bien, próspero año, y cuando hemos tenido décadas malas, ¿no? O sea, hemos tenido mucho tiempo malo. Entonces, la gente que se beneficia en un país como este es muy poca. En relación a la... 5 personas en Estados Unidos dominan la mitad exacta, imagínate, de la riqueza del mundo, según el New York Times. 5 personas. Es ridículo pensar que solo 5 personas tienen tantísima riqueza. ¿Dónde está el marxista-leninista que le quiere quitar y repartir ese dinero? Me pregunto yo. Ahora, hay un detalle curioso ahorita con la Comisión Nacional Anticorrupción, que recordemos se creó hace aproximadamente 2 años, en 2015, con la intención de mantener checados a los políticos mexicanos, etcétera, etcétera. que dio paso, o se dio paso a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. No todo esto ya venía con los primeros trazos de instrumentos que se hicieron en rendición de cuentas, en transparencia, en gobierno abierto, en cogobierno o co-creación del gobierno, ¿no? Y surge de repente la figura del Sistema Nacional Anticorrupción, que es una figura, si usted no lo sabe, en la cual se contempla una base de sustentación de ciudadanos que no pertenecen a la palestra política, que forman inclusive el comité que se llama Comité de Participación Ciudadana dentro del sistema, que permite mantener supuestamente un eje de contrapesos ahí, aparentemente. Esa es la idea. No, esa es la idea. Entonces, estas personas son seleccionadas dentro de la parte intelectual, de la académica, inclusive por ahí algún empresario que maneje condiciones de probidad, no sé, y son escrutadas. Pero se ha ido, por el solo hecho de este contrapeso que genera, hay bastantes reticencias tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales. Aquí en Hidalgo se está tratando de imponer ahora lo que sería el sistema estatal anticorrupción, ¿no? Iniciativa del gobernador Fayad. Entonces, esta condición me parece que genera una especie de caja de Pandora en donde no se sabe qué va a pasar, qué tan manejada está, qué tan escrupulosamente está construida, y eso está pasando en todos los estados, no está pasando solo en Hidalgo, ¿no? Incluso hace una semana estábamos hablando del espionaje, del claro. programa Pegasus, que fue finalmente diseminado hacia varios celulares de activistas, claro. artistas, líderes políticos, líderes de opinión. Y este programa Pegasus prácticamente se robaba toda tu información, te implementaba un virus y te dejaba saber que estabas siendo espiado. Todo este asunto del espionaje lo empezó a investigar la Procuraduría. Sí. Y esta semana, en una petición al INAE, que no es IFAE, es ahora el INAE, en esta petición al INAE se le solicita saber el estado de la investigación. El INAE por primera vez se reserva el contenido y dice que debido a que se trata de una investigación en proceso no va a revelar ningún dato. Que es algo completamente absurdo porque nosotros en México revelamos datos sobre investigaciones en proceso, pero... Claro, y además porque el instituto de datos y transparencia finalmente debe ser transparente. O sea, se supone que debe ser transparente. Deberías de decirle a la Procuraduría, dime, no, que no me digas todos los detalles, pero dime qué ejes estás buscando. Claro.
¿A quién estás investigando? Sí estás investigando a Sedena, a México, al gobierno Claro, de México. y eso parcialmente te lo puedo decir, ¿sabes Eso qué? te lo puedo En decir. este momento sí se investiga a Sedena. ¿Cuáles son las líneas? Claro, no se Ah, está diciendo que haya culpabilidad, sino que hay una investigación en proceso. no se dijo nada, la Procuraduría sigue sin decir nada, y el Sistema Nacional Anticorrupción, que abre sus puertas esta semana en particular, empezó con la decisión, la primera decisión que tuvo que tomar era determinar si el espionaje que se había dado de varios teléfonos activistas, políticos, etcétera. Inclusive salieron los del PAN, Ricardo Anaya quejándose, ¿no? Y diciendo que los habían hackeado. Citizen Lab fue el que confirmó que efectivamente era un programa que había comprado México y era fácil seguir el dinero y seguir hasta dónde se compró el programa, quién lo pagó, cómo lo pagó, etcétera. Era fácil, esto todo es fácil. El Sistema Nacional Anticorrupción declaró públicamente que esta situación del espionaje no es un tema de corrupción. Así tal cual. Que no es un tema de corrupción. ¿Y entonces de qué tipo es? Que lo va a resolver la Procuraduría como la Procuraduría lo considere, pero que para ellos no es un tema de corrupción. Me viene a la mente este Hobbit, el Hobbit del peinadito raro, que salió a decir que la Casa Blanca no era un conflicto de intereses. ¿Andrade? ¿Andrade? No estoy seguro. Este chiquitito. Sí, el amigo de Peña que puso para que tenía en la tendencias pública. medio Virgilio Andrade. Virgilio. Este Virgilio Andrade que tenía tendencias medio sexualmente torcidas. ¿Eso es en serio? Sí, le gustaba golpear mujeres. Hay una nota explícita más no pero si mide 1,50 m, o sea... Yo me imagino que agarró una de 1,45, ¿no? Para pegar una grandota, para pegarle en serio. Mientras más grandotas, más trancazos les caben. Y luego chantajeaba a sus parejas, ¿no? Un tipo horrible. Virgilio Andrade, recordemos, sale y dice, no, la Casa Blanca no constituye un conflicto de intereses. No hay conflicto de intereses. No hay conflicto de intereses. Hazme el maldito favor. Y ahora nos dice el Sistema Nacional Anticorrupción en su primer acto, no por unanimidad de señalar, hay una doctora, una académica que dice que sí constituye una cuestión de corrupción, y ella vota en contra, todos los demás votan a favor. De la red por la rendición de cuentas, me parece, perdón porque no me acuerdo bien del nombre, del apellido, sí, no sé si es Mariana Veloz. Si ustedes checan los artículos que ha hecho sobre la serie de condiciones de cómo se está manejando este nuevo sistema de anticorrupción, hay cosas bastante extrañas que ella expone y que es interesante por lo menos pensar. Entonces, como esa persona, inclusive está Mauricio Merino, ¿no? Que Mauricio Merino ya ha hecho más acomodaticio, pero este tipo que no pertenece a la red, Ricardo Rafael, que fue el que publicó los famosos Mis Reyes, hablando de este empoderamiento absurdo y bastante ilícito de la clase política y de la gente que tiene dinero dentro de México. Me parece que también ha quejado el sistema, es decir, están diciendo finalmente que hacemos una especie de elefante blanco, o sea, damos el golpe de decir, ahora vamos a cuestionar, vamos a buscar lo escrupuloso del ejercicio de gobierno, pero no se lleva a cabo. Exacto. El problema es que no... O creemos... la transparencia no nos hace ver claros. Este Sistema Nacional de Anticorrupción es finalmente como una comisión de derechos humanos, que se va a limitar a hacer una investigación, pero como no tiene un rango constitucional y no tiene dientes, lo único que va a poder hacer es a lo mejor, ahí te va una carta donde te haga una recomendación y a lo mejor un periodicazo en el más gravoso de los casos, pero se acabó. Pues no me gustaría que cayeran en eso, porque si ustedes revisan la estructura del sistema, inclusive luego está los tribunales, la Suprema Corte de Justicia, la auditoría de la Federación, la auditoría de los estados. Entonces debería ser un órgano que pudiera canalizar directamente cuando viera que hay algo anómalo. O sea, pero no puede gravitar por encima de los poderes constitucionales ni los poderes constitucionales estatales. O sea, es así. Esto es algo que, vamos a llamarle, si el organigrama fuera un organigrama, el Sistema Nacional Anticorrupción queda como un brazo a la izquierda. Y con una línea punteada. O sea, realmente pues sí, suena perfecto y en teoría suena muy bien, pero ¿qué va a poder hacer si no tiene dientes? Realmente ni pertenece al Ejecutivo ni pertenece al Judicial, pero sí lo controla el Ejecutivo, pero sí lo reafirma el Judicial. Y de alguna u otra forma los que son los consejeros sí son ratificados por los diputados. Pero todo es parte de la misma maraña de mierda. Al final todo es parte de la misma opacidad. Entonces,
Malos augurios para el Sistema Nacional Qué Anticorrupción. pena porque si hay algo de lo que está quejado el país es de probidad, entonces lo que se busca es dar un salto cualitativo, un paso hacia enfrente, de mejorar las cosas, ¿no? No esto. Bueno, los vamos a dejar con un grupo muy viejo que se llama Ajá, y la única canción que fue famosa de ellos que se llamó Take On Me, o Tómame, valga la expresión. Volvemos con el G20, hay varias cosas que comentar del G20.